Adelante. Estoy grabando para que les quede. Les van a salir dos videos, perdón. Uno antes y otro después del receso. Okay. Muy bien, este estudio era de enfoque cualitativo, de forma descriptiva e interpretativo, que va a puntualizar las características de la población que se está estudiando y responde precisamente al qué y por qué de las cosas. Fue de tipo ideográfico y nomotéctico, es decir, que explica de forma general el comportamiento, en este caso sería de los valores, y que va a tratar de comprender al ser humano de forma individual. El análisis se mostró por medio de un criterio de saturación y se entrevistó a 12 docentes y 16 estudiantes de cuarto y quinto año. Muy bien, los valores se definen como estándares válidos de calidad de una persona o grupo social. Estos van a surgir dependiendo de las necesidades y los deseos de la persona. Son más que todo de forma significativa que se traducen en tendencias de un desarrollo social y se expresan de forma ideal. Siempre vemos los intereses de la sociedad que se van a transmitir o se van a desarrollar de forma, digamos, hacia un plano de conciencia moral. Muy bien, ¿qué es la profesión de enfermería? Según Florencia Nightingale, que es una de las famosas enfermeras precursoras de la enfermería, es una disciplina que ha tenido un origen práctico y asistemático, o sea, no se rige por un sistema ya predispuesto, sino que cambia de forma acorde a la sociedad, a las necesidades que tiene, y se ha organizado a través de los siglos como una actividad bastante estructurada en un campo bastante amplio de conocimientos. Bien, dentro de los resultados de este estudio, se intenta, aquí básicamente lo que se intentó plantear es los valores personales de un profesional de enfermería y los valores del quehacer de la profesión. Primero los individuales o personales y luego los de la profesión. Aquí podemos observar que los valores personales que los docentes que se investigaron mencionaban que se debe de tener una escala de valores bien definidas. Y ahí están algunos: la vocación, la solidaridad, el amor, la amistad, entre otros. En cambio, los estudiantes mencionan el amor filial, paternal, el respeto, la veracidad, entre otros. Y luego vemos los valores inherentes del quehacer del docente. En este caso, ya vemos otros valores, por ejemplo, la justicia, vemos la humanización del cuidado, el respeto, compromiso social. En cuanto a los estudiantes, mencionan el respeto, el amor y la ayuda a los demás, entre otros. Ahora, haciendo una comparación, tienen bastante igualdad entre los valores que consideran importantes, tanto individuales como inherentes o que son propios de la profesión. La única diferencia es cuando hablamos en el quehacer profesional. Los docentes mencionaron que era el compromiso social importante. En cambio, los estudiantes mencionaron que era la puntualidad. De ahí todos son similares. En cuanto a esto, pues los valores personales que definen las características de una persona precisamente nos lleva a tomar decisiones y a actuar ante diferentes situaciones, que es lo que veíamos en la categoría 1 y 2. Y también concuerdan en la siguiente, en los valores inherentes, a excepción de los dos que le mencioné, del compromiso social y la puntualidad. En el segundo esquema que se compara, podemos definir el compromiso social como la búsqueda voluntaria del bienestar general por encima del particular. Se va a desarrollar en base a las experiencias y el acercamiento que un profesional de enfermería, en este caso, tiene con los pacientes. Por lo cual, podemos considerar que por eso los estudiantes no consideraron que el compromiso social sea parte del quehacer profesional. Por el hecho que los estudiantes, hasta cierto punto, no tenemos tanto contacto, el tiempo de contacto que tenemos con los pacientes no es mucho, hasta que ya desarrollamos propiamente nuestra profesión. Muy bien, ahora rápidamente definimos los valores inherentes o que son parte de la profesión. Tenemos el amor, que eso implica que seamos capaces de trascender. Es muy opuesto a la indiferencia, puesto que si amamos, vamos a querer lo bueno para el otro, y por lo tanto eso nos compromete a expresar con hechos y no con palabras lo que decimos. Luego tenemos el respeto a la dignidad de la persona, que se trata de reconocer, aceptar
y apreciar cualidades de los demás. A nosotros como enfermeras, básicamente se nos plantea la obligación de brindar cuidados de enfermería, siempre brindando la calidad y dignidad humana. Cada persona es especial, por lo tanto debemos de tratarla de la mejor forma, sin importar su nivel económico, atributos personales, sea quien sea la persona que nosotros atendamos, debe ser tratada con dignidad. Luego tenemos la identidad profesional, que esta se va a construir principalmente en base al respeto y el cumplimiento de normas y valores. Es como nosotros como enfermeros, enfermeras, vemos nuestra profesión, cómo nuestra profesión influye en nuestro sentimiento profesional o nuestro sentimiento personal, y nos va a actuar y nos va a llevar a tener relaciones que va a evidenciar cómo yo soy como profesional, es decir, si yo amo lo que hago o no. Luego tenemos la responsabilidad, que es que asumamos las consecuencias de nuestros actos. Esto implica que no solamente yo voy a hacer lo que me corresponde, sino que es la necesidad de contribuir con una tarea en común. Si a mí se me asigna una tarea, no solo la voy a hacer porque es mi responsabilidad, sino la voy a hacer bien. A eso se refiere. Luego tenemos Carlita, ya tiene 6 minutos para que le regalamos medio minuto más. Bueno, de ahí tenemos solidaridad, los conocimientos también, la veracidad y la honestidad, ¿verdad? Y los siguientes que son los que mencionaba anteriormente. Luego tenemos finalmente recomendaciones, que es que de forma rápida, como profesionales, se debe de incluir la mayor cantidad de valores, ¿verdad? Son nuestros docentes, básicamente son nuestros modelos a seguir, por lo tanto, nosotros debemos, igual que nuestros pacientes, nosotros debemos de ser un buen ejemplo. Lo que hablábamos anteriormente, el hecho de que yo ame lo que hago por ser lo que soy el profesional, dependiendo de la disciplina a la que pertenezca, por lo tanto, debemos de actuar de forma ética y moral en cuanto a nuestra profesión corresponde. Creo yo que con eso. Muchas gracias. Sí, Carlita, muchas gracias. Ok. Gracias, para que nos deje de compartir y podamos, hay oportunidad de hacer un comentario mientras los otros compañeros ponen su presentación. Si quiere, deja de compartir para que los demás puedan poner un comentario a la compañera de las conclusiones que hacen. ¿Por qué creen que pongo estos artículos tan prematuramente el primer día? A ver, a las compañeras que presentaron, o a otros que hayan leído lo de enfermería. ¿Quién más leyó lo de enfermería? Ricardo, ¿estás levantando la mano o te quedó levantada? ¿Quién más leyó lo de enfermería? Vi una manita ahí. Milagro, tú también leíste lo de enfermería. A ver, ¿por qué creen? La pregunta es esta. ¿Por qué creen que se pone este tipo de artículos el primer día? Cuando vamos a hablar de los griegos. Porque como bien dicen, ¿verdad? Lo de la ética, que todavía no sabemos si es una ciencia o si es algo que, digamos, lo hemos aprendido de nuestros antepasados. Entonces, siempre a todos nosotros lo que nos va a regir es nuestra ética, ¿verdad? Entonces, por eso pienso que son importantes los valores y conocerlos como profesional. Nos aterriza de manera práctica, ¿verdad? ¿Para qué va a servir la construcción de conceptos durante la asignatura? Para aplicarlos inmediatamente. Ok, vamos a oír a los segundos compañeros que ya están aquí con nosotros. Así que es todo suyo el micrófono. Muchas gracias, doctora Katiuska. No voy a abrir mi cámara, estoy fuera de la ciudad y entonces tengo limitación un poco en la transmisión. Nosotros teníamos la lectura de Evaluando la enseñanza de la bioética, formando médicos virtuosos o solamente médicos con habilidades éticas prácticas. Nosotros basamos nuestra presentación en las 9 preguntas que había y así las hemos manejado. Y para ir adelante, lo primero es que este es un estudio basado en el modelo de evolución del razonamiento moral de Kohlberg, del año 2018, que ahora vamos a revisar más adelante. El estudio fue de corte transversal, es decir, en un momento puntual realizado una población específica, que eran los estudiantes de la Universidad de Lleida, en España, y de estos se tomaron 175 estudiantes, 78
antes de realizar la materia de bioética y 97 después de tomar la materia de bioética. Se supone que la intervención que se estaba midiendo era la formación reglada en bioética y la comparación es a partir de la entrega de un cuestionario sociodemográfico a los estudiantes que basado en el Defining Issue Test de REST, que también lo vamos a ver más adelante, como medida para analizar cuánto habían avanzado en el razonamiento moral y en la identificación de problemas, y también en el Problem Identification Test como medida hasta qué punto ellos tenían una sensibilidad ética frente a las cosas. Como dijimos, como medida de la evaluación pre y postcurso. Y el resultado es si había una relación consistente entre el razonamiento moral y sensitivo frente a los temas de ética antes y después de haber tomado la materia. Adelantando el tema, la conclusión fue que no había una mayor diferencia entre un momento y otro y que pues eso también se debe a la necesidad de mejorar las habilidades de las personas en tomar los retos y poderlos asimilar. De todas maneras, hay otras preguntas en las que nosotros nos plantean a qué se le reconoce, por ejemplo, como un buen médico, y nos preguntaban qué era lo que pensábamos. Nosotros tomamos otros documentos complementarios a la lectura para poder hacer el análisis crítico, y los textos yo creo que los pueden leer después, pero nosotros afirmamos que también es necesario entender que el ser un buen médico no va más allá del antecedente histórico de la práctica, donde teníamos una sobrevaloración cultural del médico, sino que se requiere en la actualidad un sentido crítico de la realidad basado en el conocimiento, en las aptitudes y también en el buen desempeño. Adicionalmente, la segunda pregunta, ¿qué relación tiene el razonamiento moral y la práctica clínica y la calidad asistencial? Es algo también muy importante. Utilizamos el texto de ética y razonamiento moral que viene en la bibliografía, en donde se confiere que dado que el razonamiento moral se aplica al análisis crítico de algunas situaciones concretas, la experiencia del médico como práctica y el comportamiento con su paciente para lo que determinar que está bien o mal, se debe tener un proceso sintético crítico, complementar entre esas actividades para poder avanzar y poder tener estas herramientas como base y poder ejercer mejor y más humanamente el tema del uso de la medicina. En cuanto a qué estado de la evaluación de moral de Colbert deberían estar los profesionales de salud, recordando que existen tres niveles principales de desarrollo: preconvencional, que es infantil; convencional, que es la adolescencia hasta la parte tardía; y posconvencional, que es el adulto. Lógicamente nosotros debemos estar en un estado preconvencional, pero más allá del contrato social, en la evaluación trascendental del análisis que se hace de los principios universales, es decir, entender el bienestar más allá del contrato en el actuar propio del ser médico. Y también nos preguntaban, porque el artículo presentaba un análisis de qué es la erosión y la ética moral, y pusimos esta imagen para un poco amenizar, pero es un Qué tema linda. bastante complejo en ese tema, porque la erosión moral es aquel fenómeno de estancamiento o involución del desarrollo moral durante la formación médica, es decir, que se puede generar deterioro ético y de la empatía a partir del acto mismo repetitivo de los factores que tienden a generar hostilidad hacia el mismo acto médico y hacia el conocimiento. Entonces, el querer ayudar a las personas también tiene su componente ético altruista que tiene que ir más allá, pero una forma repetitiva se puede convertir también en un evento mecanicista, y ahí es donde podemos perder un poco la orientación de la ética. Sin embargo, se puede restablecer. ¿Cómo podemos restablecer el tema de la ética? Pues a partir de la sensibilización ética. Es algo que se puede sembrar en las personas. Son habilidades que podemos identificar y en argumentos que nos pueden ayudar a humanizar el acto de formación del individuo y también del fortalecimiento de cómo se puede contribuir a que su claridad en la decisión sea con una concepción ética. Y ahí colocamos una referencia bibliográfica complementaria también al estudio. En la séptima pregunta nos hacen un cuestionamiento, y es: ¿cuál es el gold estándar utilizado para medir el razonamiento moral en este estudio? Y ahí es donde nosotros hacemos un análisis crítico de que tenemos que realmente aceptar que ese es el gold estándar, en donde utilizaron el test de REST, que es el test de dilemas sociomorales. Este test utiliza 4 variables, que son la sensibilidad moral, el juicio moral, la motivación moral y la ejecución. Dentro del test que le hicieron a los estudiantes, solo utilizaron 2 de estos dilemas
sociomorales. Además, puede utilizar un número de 3 a 6 casos clínicos, utilizaron solamente 4. Y utilizaron, como ya les dijimos, el test de definición de utilidades que utiliza los postulados de Piaget y de Colbert, que fueron profesores y discípulos también de REST, y eso fue un evento que se trabajó de los años 70 y 80. Entonces fuimos a verificar y encontramos este estudio que se llama La vigencia del modelo de James REST sobre el desarrollo moral y la evaluación de la conducta ética, donde se establece que el test de REST y sus 3 variables es un método probado en diferentes versiones que sí puede actuar como un evaluador eficaz para medir la sensibilidad ética, y por eso lo podemos considerar como un gol estándar. Y por último, para concluir, las 2 últimas preguntas. La primera es, ¿por qué la asignatura se llama ética y no bioética? Y aquí es importante y me voy a detener en las 2 definiciones, porque ética responde a la pregunta de cómo deberíamos vivir. Entonces nosotros colocamos este texto que ética nos define en características como seres humanos y de cómo vivir de una buena manera acorde a nuestro desarrollo y la relación con nuestro entorno. Al ser capaces de racionalizar el entorno, podemos tomar decisiones que se basen en nuestros conceptos de premio y castigo, es decir, el modelo preconceptual, moralmente aceptado o fui altruista mayor, que ya son los 2 siguientes niveles de crecimiento y desarrollo en la parte moral y ética. Por ejemplo, ser ético es parte de lo que nos define como seres humanos. Y lo tenemos que contrastar con el tema de bioética, con la definición que es la bioética, es todo lo que relaciona las ciencias de la salud y sus aplicaciones con la base de la ética como tal. Entonces, bioética debe asumirse como un área de trabajo multidisciplinario en donde convergen diferentes áreas: medicina, enfermería, derecho, filosofía, salud pública, políticas públicas, racionamiento social. La parte laboratorial, por ejemplo, también se debe hacer con ética, la investigación biomédica y la teología, que en conjunto abordan los problemas y resuelven los dilemas que surgen en el ámbito sanitario desde la investigación ética. Y aquí también podemos incluir, por ejemplo, la investigación y los asuntos políticos. Entonces, si nosotros tomamos nuestra clase de ética como tal, como un modelo más amplio, eso nos permite como estudiantes de maestría tener una mejor aproximación a los dilemas que nos tendremos que enfrentar dentro de nuestro quehacer como individuos. Por lo tanto, la ética se convierte en una herramienta práctica para poder entrar a las actividades contempladas en la bioética, que ya es un ejercicio más complejo y más hacia el frente. Y por último, la pregunta de por qué es necesario un razonamiento moral y sensibilidad ética para la práctica médica de todo el equipo multidisciplinario del siglo XXI, pues aquí es un poco más interesante, porque el texto del estudio que nosotros analizamos resalta 2 momentos súper importantes que son clave. Uno, la necesidad de ser capaz de afrontar los dilemas éticos en la vida diaria y el ejercicio profesional, y por el otro lado tenemos que ver que hay una necesidad de afrontar el reto de un mundo cambiante frente a lo que representa la bioética como parte de asumir el ejercicio científico con valores en un mundo de condiciones que son cambiantes. Estos 2 puntos en coincidencia pueden definir cómo ser un médico virtuoso, es decir, poder llegar a complementar la ética y la moral de una manera adecuada a partir del conocimiento y a partir del ejercicio, teniendo en cuenta que hay un entorno que puede ser conflictivo, pero que nosotros tenemos que llevarlo más allá a partir de la sensibilización que podamos tener frente a nuestra realidad. Básicamente, ese fue nuestro análisis del ejercicio de trabajo. Espero haber sido corto en el tiempo. Disculpen si corrí mucho. Está muy bien, está precioso la presentación del estudio. Muchas gracias, Francisco, por la belleza de esta presentación y grupo. Y el grupo que está, gracias, Ricardo, ya te doy la palabra. Ricardo, ¿y quién más trabajó con Luis Francisco? Fuimos Gerardo y Sofía. Ok, perdón, no fue Gerardo, Luis Francisco y Y Sofía. yo, Sofía. Sabiduría. Los felicito, es precioso. Ambos trabajaron muy bien, no quiero celos aquí, no quiero aquí celos que se sientan más queridos unos que otros, pero miren qué lindo. Me apunté una frase que dijo el compañero, dijo, tener que aceptar que era un gold estándar. Me encanta eso, ese es un análisis crítico de un artículo científico. Ya le doy la palabra a Ricardo. De paso les cuento, yo también doy medicina basada en evidencia en el hospital, el ciclo 1, y entonces siempre les digo a los muchachos, ¿y por qué no vamos a tragar con cucharita lo que se presenta en un artículo científico? O sea, la idea es ir y revisar si es una verdad.
Ahora, me encantan las conclusiones, que es lo que me gusta de este artículo, que nos dice, no es suficiente conocer bioética como médicos, sino para ser completos, para ser virtuosos. Y yo siempre les digo de inicio, no tiene que ver con la religión. No tiene que ver con la religión. O sea, la virtud, la moral, la ética está por encima de eso. Es más, les voy a decir algo, ¿verdad? Y yo soy evangélica, soy cristiana evangélica, pero yo sí creo que la religión es el opio de los pueblos, porque y sin ser marxista, pero que a veces es una actitud castrante, cuando en realidad, ahí sí, Sofía, la verdad nos hace libres, ahí sí, la verdad nos ayuda a actuar con libertad. Así que me encanta la brillantez con que ha sido presentada ambas presentaciones y la última que cuestiona, me gusta. Así que los felicito. Ya ven que en mi asignatura sacan 10, de verdad, ¿verdad? Porque por ahí dicen que yo soy regalona, pero lo que pasa es que ustedes son brillantes. Así que muchas gracias. Ricardo, querías decir algo y luego vamos con la última presentación. Ricardo, ¿tú querías No, decir algo? no, no, Creo no. que es Simón el que tiene levantada la Perdón, mano. Simón, es que soy miope. Perdón, Simón. Sí, gracias, doctora. No, quizás solo un aporte más. Sí, Este, tal vez ahí en el artículo no lo mencionaba, pero fíjese que leyendo en cuanto a las etapas del desarrollo, sí, sí. me llamaba la atención que ahí no aparece una etapa que le llama de transición. Ah, Ajá, entonces, para explíqueme, ¿qué es lo que considerarlo también, ¿verdad? Ujú, Que ¿qué? podríamos estar ubicados en esa etapa también. Muchas gracias. Solamente. Muchas gracias. ¿Verdad que es bien interesante lo de las etapas de Colbert mientras se prepara la otra grupo y empieza ya a compartir? ¿Verdad? Por favor, empiecen ya a compartir el otro grupo que estaba listo. Puede ya empezar a compartir, pero es bien interesante, fíjese, porque a veces nosotros vamos a poder analizar ahora por qué las personas actúan como actúan, aún en etapa de maestría, aún ya formados, ya en el ambiente laboral, actuamos como adolescentes, ¿verdad? Y entonces uno tiene que interpretar cómo anda la audiencia también para ser gentil en el trato y poder tener una convivencia pacífica, una convivencia que dignifique, pues como siempre me gusta decir. ¿A quién le tocaba presentar? Estoy haciendo tiempo para A que... Ricardo, pero solo quería hacer un Sí. comentario. Y hay una cosa como que no, me Luis. pareció muy, muy difícil, y es que los dilemas morales de Colbert, hay unos que realmente, si uno los analiza, y sobre todo aquel de el hombre que roba al farmacéutico para el Ujú, medicamento ujú. para la mujer, son cosas que uno realmente contestarlos para uno puede ser muy complicado, pero contestarlo para otros creo que puede ser Mm, aún más difícil. Solo lo voy a picar. Cuando veamos en la tercera unidad, que es el sistema ético cristiano, les va a encantar, porque no es lo que esperan. Vamos a ver, estoy estudiando en estos días cómo se lo voy a presentar. Cada año se mejora esto. Y hay 4 sombrías, fíjense. 2 sombrías son los absolutismos y los relativismos. Y vamos a hablar del absolutismo gradual. Les va a encantar. Yo sé que les va a encantar porque para mí muchas cosas pues las voy interiorizando cada año mejor. Ok, Ricardo, te hemos dado todo el tiempo. Tengo problemas para compartir. ¿Quién puede ayudarle a Ricardo a compartir? Ya la subiste, voy a tratar de compartir yo. Ya está, ¿verdad? Yo creo que sí, es que mi internet, pero No sí, está buena. ¿Y los compañeros de Ricardo quiénes pero son? solo que me la compartan. ¿Ya lo subió usted al campus virtual? La pongo yo. Todavía no, Sí, yo ¿verdad? creo que sí, ya había subido. Bueno, entonces si usted ya la subió al campus virtual, yo la puedo poner. No, porque aquí está, ¿verdad? Sí, ya. Entonces yo la veo. ¿Quién la habrá subido para buscársela? ¿Tú, Ricardo? ¿Quién lo subió? Ya ahorita, Porque usted Edgar. no puede apagar, lo que yo hice fue apagar la cámara para poder transmitir. Si me dicen quién la subió, yo la transmito. ¿Quién la subió para buscar aquí en la lista? la apago la cámara. Paola, ¿qué apellido tiene Paola? Alicia Sandoval. Alicia Sandoval la subió. Ujú. Entonces es de la No sé página. si, Espérenme, que tienen que decirme porque yo les ayudo, no tengo problema, yo les ayudo. Lo único que tenemos bien poquito tiempo. A ver, Alicia. no Alicia se la subió. subió. Espérenme. ¿Cómo no? Porque no la han subido. Aquí no hay Alicia. Ana Guadalupe, Ana Ingrid, Ana Marcela.
No me aparece para compartir. ¿Cómo no? Bueno, es en la parte donde dice New Share, un botoncito verde. ¿Sí lo miras? Hoy, hoy sí, Ah, hoy sí. Ok, yo voy a parar de compartir. Ok. hoy sí. Eso es, eso es. Adelante, Ricardo. Que hay que familiarizarse con estas cosas. No, no, se me traba. Ya Por se eso. está, no, está ahí, dice Start Ok, Screen Sharing. Ya va a cargar. Si ya le diste, ya va a cargar. ¿ya cargó? ¿No? Bueno, ¿Cómo no? Ahí ya está. hoy sí, hoy sí. Adelante, sí. Sí. Vaya, nosotros resolvimos el cuestionario y de médico virtuoso, ¿verdad? Una de las preguntas que decía que describe el diseño del estudio y hay que especificar si hay una pregunta pico y sus componentes. El diseño del estudio es un estudio observacional tipo transversal. Si habían preguntas pico, sí. Buscamos que eran unas preguntas picos y las desglosaba en población, intervención, comparación y resultados. Entonces, entre la población, el estudio contaba con 175 estudiantes, 78 antes de realizar o cursar bioética y 97 después de ella. La intervención es la formación reglada en bioética, o sea, cómo era que iban a cursar, ¿verdad? Los que cursaban, si tenían algún cambio, o los previos a, o que no habían tenido contacto con la materia. La comparación se refiere a 78 estudiantes antes de realizar bioética, 97, no, 78 antes de realizar bioética y 97 después de realizar la bioética. Los resultados: si hay una relación consistente y significativa entre el razonamiento moral y sensibilidad ética. No se hayan diferencias en el desarrollo moral de estudiantes de medicina antes y después de la formación reglada de bioética, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero sin con respecto a las habilidades de resolución de casos, es lo que veníamos hablando, ¿verdad? El estudio es bien completo en el que da un detalle a que la gente que ha cursado o los estudiantes que habían cursado bioética y los que no. ¿A qué se le reconoce como un buen médico? ¿Qué piensa usted de ese concepto en la actualidad? La definición en el artículo decía que un buen médico es aquel y daba las características, que era respetuoso, responsable, honesto, comprometido con su tarea. Sin embargo, ¿qué pensamos nosotros en la actualidad? En la actualidad, un buen médico se basa en ciertas características. Nuestra sociedad o nuestros pacientes nos juzgan tanto por conocimiento, edad, tipo de vestimenta, lugar donde fue formado académicamente. Sin embargo, dejan de lado algo bien importante, como el profesional es integral, ¿verdad? Que es la manera como trata a un paciente, la manera de resolver un tipo de enfermedad y respetarle a aquel paciente las decisiones, ¿verdad? A tomar en cuenta también los valores, la cultura, la religión que estos ya tienen en su persona, ¿verdad? La otra pregunta es, ¿qué relación tiene el razonamiento moral y la práctica clínica? La relación entre el nivel de razonamiento moral de los profesionales sanitarios y su práctica clínica es notorio, debido a que el estudio muestra que una deficiente práctica clínica no se asocia tan solo a conocimientos científicos, sino a diversas dificultades como la de no saber reconocer los valores y preocupaciones de los pacientes, lo que acabamos de hablar, y decir qué es un buen médico. Ahora, los resultados del estudio muestran una elevada correlación entre un razonamiento moral y el mejor rendimiento en la calidad asistencial. Los mejores médicos o la gente o el profesional de salud que, que puntuaba más alto era aquel que tenía mayor razonamiento moral y la calidad asistencial y la práctica profesional era de mejor calidad. ¿En qué estadio se encuentran o se deberían encontrar los profesionales de salud cuando estudian un nivel de maestría y por qué? Pues a nuestro punto decidimos que necesitaban o deberíamos de estar en un post-convencional, ya que a este nivel nos permitiría que el profesional de salud pueda resolver de mejor manera situaciones en las que se enfrentan, más en nuestro medio, o sea, que estamos estudiando una maestría, ¿verdad?
Pero sin embargo, según las etapas planteadas, el estudiante también, que es lo que se adelanta en la siguiente pregunta, ¿verdad? Tiene un tipo de pensamiento postconvencional y ello al finalizar los estudios de la maestría se espera una progresión de ese razonamiento, una mejor resolución de hacer su práctica clínica, ¿verdad? Que es la erosión ética y moral. Es como decíamos, un estancamiento o una involución en el desarrollo moral. Me llamaba la atención que en el artículo decía que la mejor sensibilidad se daba en aquellos estudiantes de los primeros años y que con el tiempo se iba perdiendo, ¿verdad? Entonces la gente que reconocía o la gente que ya conocía y había cursado bioética o ética, el detalle era que se estancaban, ¿verdad? Y no había una manera de no, de no salir adelante y perdían cierta sensibilidad frente a ciertos casos clínicos que se les presentaban. ¿Pueden los estudios de bioética revertir la erosión moral? En efecto, que sí pueden revertir la erosión moral, debido a que el estudio respalda que pueden haber un incremento significativo tanto de la sensibilidad ética como razonamiento moral. Es decir, el profesional de la salud se perfila de la siguiente forma: utiliza argumentos más complejos y fundamentados, dan mejores respuestas paternalistas y aparece más con frecuencia al resto a tener en cuenta la voluntad del paciente. Aparecen menos argumentos referidos al ámbito legal para dar respuesta a algún caso ético. Y ahí nos daba varios casos, ¿verdad? ¿Cuál es el gol estándar? El gol estándar es el test diremos, de REST, el cual puntúa un porcentaje de pensamientos en cada estadio. Como lo mencionábamos, una sensibilidad moral, un juicio moral, una motivación moral, y que esta engloba una escala de madurez global. Por eso, la asignatura la asignatura se llega a llamar ética y no bioética. En este contexto, como decíamos, la bioética solo muestra una mejoría en las habilidades prácticas para resolver y manejar dilemas éticos, pero no lo suficiente para formar un profesional. La ética trata de mejorar de una manera más integral y los comportamientos deseables frente a, bueno, en nuestro caso, ¿verdad? Nuestra práctica clínica, ¿verdad? Porque es necesario un razonamiento moral y sensibilidad ética para la práctica médica y todo el equipo multidisciplinario en nuestro siglo XXI. Es importante, ¿verdad?, contar con un razonamiento moral y sensibilidad para la práctica, debido a que estos nos ayudan a tomar mejores decisiones en base a valores, y esto es influir en la toma de decisiones y como consecuencia en la calidad de vida de nuestros pacientes. O sea, cada paciente que nosotros vemos, si solo lo tratamos netamente con lo clínico, ¿verdad?, o de nuestra opinión como tal, obviamente no le vamos a estar ayudando, porque tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad?, todo lo que es un ser humano, ¿verdad? Y como Ya se nos tal, acabó el tiempo, Ricardo. como tal, darle mayor prioridad a todo esto de una forma más compleja, más completa. Sí. Esa era su última diapositiva, Ricardo. Yo creo que sí, ¿verdad? Terminamos con todas las preguntas. Muy completo. Sí, ¿verdad? Entonces, si quiere, dejamos de compartir. Excelente también la presentación del grupo. Muy completo. Y muy de acuerdo con la conclusión final también. Solo se le da otra vez ahí a un botoncito rojo que dice dejar de compartir, Ricardo. Eso, perfecto. Me parece súper bien. Las tres presentaciones excelentes, y como les repito, el enemigo de esta clase es el tiempo, porque estamos a 2 minutos de terminar. Pero creo que le hemos pasado muy bien. Ustedes me han regalado una mañana, 2 horas muy, muy aprovechadas de ética. Creo que vamos construyendo, ¿verdad? Y fíjense que todavía no hemos dicho lo que es la ética ni qué son los valores. Ya nos vamos a ir acercando a definir por qué la ética es una ciencia y cuáles son sus valores. Así que con eso terminamos. Nos vemos la otra semana por esta misma frecuencia y por este mismo canal. Cuídense mucho y disfruten el fin de semana. Adiós. Fin de semana. Doctora, una consulta. Una consulta. Adelante. ¿Hay que subir un trabajo por grupo o cada uno Un tiene que trabajo subir por la grupo. presentación?
Un trabajo ok. por grupo, no se preocupen, la nota va a ser para todos. Voy a subir 2 videos porque corté en el receso por error, así que son 2 videos. Ok. Ok, gracias. ¿Quién más quería preguntar algo? Ah, no, era esa misma pregunta porque estábamos justamente en Una. eso. Solo Una. una por los 3. Una Listo. por los 3 y uno, yo llevo mis cuadros en Excel y todo eso, no se preocupen, que llevo muy en orden las notas. Cuídense mucho y descansen lo que puedan. Nos vemos, Adiós. gracias. Ya. Mucho gusto.